en esta reconstrucción y construcción que vimos de Francia. O sea, fue la etapa anterior, este periodo que va a transitar. La verdad, digo, cuando se constituye la Cuarta República, en 1948, después de ese periodo de transición, y que les comentaba la sesión anterior que le había titulado Reconstrucción, porque literalmente tuvieron que reconstruir algunos espacios urbanos, que si bien Francia no estuvo tan deteriorada urbanamente como otros territorios europeos en la Segunda Guerra Mundial, al final hubo una necesidad de reconstruir algunas edificaciones, y por otro lado era la construcción de esta nueva república que fue la Cuarta República. Esta Cuarta República, como ya lo vimos, nació frágil, debilitada y enfrentada en estas posturas en donde la fuerza de liberación que determinó y ayudó de forma importante a que Francia pudiera resistir la invasión, por un lado, en la parte norte de Francia y la República de Vichy en la parte sur, y que esa resistencia fue muy útil para debilitar el ejército francés en presencia, perdón, para debilitar al ejército alemán en esa presencia que tenía en el norte de Francia. Pues va surgiendo en esa resistencia un espíritu muy a la usanza comunista, que también la URSS se vuelve, pues en el transcurrir de la Segunda Guerra Mundial, una especie como de ejemplo y de potencia que va derrocando a los ejércitos alemanes, aunado al crecimiento industrial que está teniendo la URSS. Y la otra cuestión es que, de alguna manera, visualicemos que la URSS nace como Estado oficial en 1922. Y entonces estamos al 32, al 42, y para cuando se está en el 42, que es plena guerra, Segunda Guerra Mundial, la estructura militar que tiene la URSS, 20 años después de que había surgido, es una verdadera potencia militar. O sea, cuando en 1922 se había de alguna manera pues visto a ese nuevo Estado como pues a ver cómo les va, para 1942, en plena guerra, ya es una potencia militar y lo evidencia, tanto con sus dimensiones de ejército como sus capacidades militares. O sea, y esta condición, aunado al crecimiento que ya se había evidenciado en la parte económica cuando se dio la crisis del 29 y los años 30 en Europa, la URSS creció económicamente e industrialmente, y de hecho, pues proveyó en muchos casos pues todos estos materiales que no pudieron tenerse durante la crisis. Y durante la guerra, pues evidentemente despierta una credibilidad en su ideología, en su planteamiento, lleva a tener muchos seguidores. O sea, hay que verlo un poco con esos ojos de 1943 y de 1944, cuando se está en plena resistencia, y se termina la Segunda Guerra Mundial, y a eso me refiero con enfrentada, porque pues hay una facción comunista muy fuerte en Francia. Y evidentemente pues hay una preocupación por parte de los gobiernos occidentales, principalmente los británicos y sin duda los norteamericanos. Y esta circunstancia, lo vimos la sesión anterior, es la que de alguna manera va a potenciar ese plan Marshall, que es evidentemente una llegada del tío Sam a los territorios europeos, y la discusión entre que sí llegue el capital norteamericano y que no llegue debilita a estos grupos comunistas tan fuertes al interior de la Cuarta República, y paulatinamente entre 1955 y 56 la República empieza a ser un verdadero desorden
en lo político y en lo económico. Logró cierta estabilidad económica gracias al Plan Marshall de 1947. Sin embargo, las disputas internas y más aún el ordenamiento de las colonias en la Unión Francesa llevó al país al caos y, sin duda, a la creación de la Quinta República en 1958. Cuando nace la Cuarta República, evidentemente se crea considerando que será el siguiente estado y la siguiente entidad política que pues construirá y reconstruirá a esa Francia post Segunda Guerra Mundial. Los años que va a perdurar entre 1948, cuando ya se aplica la Constitución, y 1958, cuando surja la nueva Constitución, pues son esos 10 años que la historia de Francia termina viendo a la Cuarta República como una transición necesaria. Pero una transición necesaria que pues termina siendo, por un lado, peligrosa por este planteamiento comunista y por otro lado, muy débil para no poder contener a ninguna de las colonias, y estas colonias terminan pues prácticamente yéndose en el transcurrir de 1947, 50, 55, se van a empezar a desarrollar todo un polvorín por todos lados.